de vida que ha tenido antes. Entonces, que está sana o, por ejemplo, ya tiene otra vez una casa. Y después, punto número 3 es el desarrollo. Ahí es donde seguimos trabajando en una comunidad para ayudar a mover en la dirección de la voluntad de Dios para ellos en todas las áreas de sus vidas, ¿no? Ok. Okay. Una pregunta. ¿Algunos de ustedes han crecido en situaciones donde no había muchos recursos? Yo crecí en un hogar pobre. ¿Ok? Ya, ya. Si ustedes piensan en la pobreza, lo que uno ha vivido, ¿no? ¿Qué son, qué son las ideas? ¿Qué son lo que viene a su mente? ¿Qué fue difícil de ser pobre, de no tener muchos recursos? Buscar y salir de ahí, ¿no? No tenía nada. Yo vivía en una casa de estera y se decía, ¿cómo pude para tener la casa que hicimos, una casa noble? Lo único que pensaba y sabía y nos enseñaba era trabajar, trabajar, para poder tenerlo, pues sí. Es como, pues estar enfocado en ella, me gustó el tema, enfocado como agente y misionero hay que tener todas estas cosas. Voy a ir al lugar, tengo que tener en cuenta con qué me voy a chupar, con una doctrina, con costumbres, cómo yo debo representar en este tipo de situaciones también, porque aparte de llevar la palabra, Sí. y cuando yo era eso, no dije, no, y muchas veces falta justamente ese recurso que venga un padre y te diga, trata así, o busca al Señor aparte de no, más está mi padre ahí, que uno como joven, ¿por qué en esta pobreza? ¿Por qué no tengo lo que tienen los demás? Y yo digo, funcionera, que no siento si que quiere eso, tiene que trabajar o ser un profesional. Eso es lo que normalmente nos dicen. Bueno, cuando llegas a ser un profesional, ahí sales de la situación, o ahí vas a recién ser alguien, ¿no? Pero qué son las experiencias difíciles? ¿Es tener hambre? La preocupación. Por falta de economía muchas veces, peleas. Más que todo pasa ¿cómo se llaman? Como la pobreza. Primero la pobreza porque cuando viven antepasados, que viven la generación, hay muchos, como estamos viendo en la televisión, muchas creencias, ¿no? Y ahí cuando uno no corta, sigue ese cumbre, esas creencias en nuestra vida, ¿no? Así como la experiencia que he pasado, como mi familia, mi mamá tenía ¿cómo se puede decir? Una experiencia muy fea en costumbres, culturas. A veces siente como, soy pobre, no tengo nada, así voy a morir. ¿No? Pero cuando entendí realmente a Dios, era, cambió, ¿no? Que no soy así. Tenía que encontrar la generación, ¿no? Culturas que no estaba bien. Estamos hablando, hermana, buenas noches. No, está perfecta. Estamos hablando de cómo bueno, muchos de nosotros que estamos aquí hemos crecido en casas pobres, donde no había muchos recursos. Y estamos hablando de cómo sentimos, qué fue la experiencia de crecer en esa manera. Dentro de eso, de ese tema de conversación,
estamos hablando justamente de la pobreza emocional, la pobreza de conocimiento, Sí, la pobreza espiritual también que no hay. sí, sí, sí. Sí, a mí me acuerdo el sentido de humillación, por ejemplo, en el colegio, que uno tiene que pagar am, cada mes, ¿no? Y sentir la vergüenza de que aún no tiene mi familia para pagar la cuota, ¿no? O lo que, o el hecho que los otros niños tenían ropa bonita y yo no, ¿no? Am, no es como no tenía ropa, pero no era como algunos de ellos. Entonces, estos sentimientos a veces es lo que pesa más que el hecho que tengo hambre. ¿No? Entonces, lo que quiero que hagamos es ver un poco un marco bíblico de pobreza. Porque muchas veces, especialmente si son personas que no han crecido con pobreza y no entienden cómo es no tener, ellos a veces piensan que la pobreza es solamente la falta de recursos, pero no es eso. Entonces, lo que vemos aquí es que hay 4 relaciones principales que todo el ser humano tiene. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, podemos tenemos una relación con Dios. Hasta cuando no conocemos a Dios, de todas maneras, pensamos en Dios. Cuando estamos en dificultad, muchas veces clamamos a Dios. Ya. Después, tenemos una relación con nosotros mismos. Todo lo que yo pienso de mí mismo, todo lo que digo a mí mismo, ¿no? Estamos hablando de cuerpo, mente, la alma, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Todo es parte de quienes somos y la forma en que pensamos en nosotros mismos tiene un impacto enorme en cuanto a nuestro sentido de bienestar. Después tenemos una relación dentro de nuestra familia y la cultura. Entonces, es una relación con la comunidad. Dios no nos ha hecho para estar solos. Si ustedes quieren, después les puedo pasar la información. Ok. Yeah. Y dentro de la comunidad, algunas personas lo hacen como algo aparte, pero tenemos sistemas sociales, ¿no? Tenemos los sistemas políticos, los sistemas económicos, los sistemas religiosos y también y esos sistemas se encuentran a un nivel local, pero también a un nivel global. Por ejemplo, los sistemas de salud, si pensamos en COVID y la influencia de, ¿cómo se llama esa Organización Mundial de Salud? Y las decisiones que ellos tomaron que influyó a todo el mundo, sí, ¿no? Entonces, todos estos sistemas influyen a nosotros. Después tenemos una relación con el ambiente, ¿no? Agua, quizás no tenemos agua en la casa, ¿ok? Tierra,
Y también el aire, si hay contaminación o si está libre, limpio, todo eso, ¿no? Y después tenemos una relación con otros que no son parte de nuestro grupo. Entonces puede ser relaciones con otras tribus, otras naciones y con el mundo. ¿Ay? ¿Están de acuerdo? Esas son las relaciones principales que tenemos. Y disculpe, ahorita es demasiado lleno porque he puesto todas las traducciones ahí. Y en realidad, quiero ver si tengo el inglés. No, no lo tengo aquí, no importa. En realidad, en este cuadro debe haber aquí, en todos esos sitios, como algo que muestra que esas son relaciones rotas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si nuestra relación con Dios está rota, estamos adorando a otros dioses o domesticamos a Dios, lo creamos en nuestra mente a nuestra manera. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? ¿Ok? Entonces, el cuadro bíblico dice que la pobreza es cuando estas relaciones están rotas, cuando estas relaciones no funcionan a nuestro favor. ¿Tiene sentido? Entonces, si hablamos de la pobreza del ser, de quién soy yo como persona, lo que pienso de mí misma, ¿no? Si yo estoy pensando, soy un fracaso, no valgo para nada, nadie me quiere, nadie me va a proteger, siempre voy a estar en la pobreza, nunca voy a salir. Entonces, lo que tenemos ahí es una relación rota con nosotros mismos, porque estamos mirando a nosotros mismos a nuestra manera y por el contexto de donde venimos. Y, y no estamos mirando a nosotros mismos como Dios nos mira. ¿Okay? ¿Qué es lo que Dios dice? Él dice, estamos creados a su imagen, ¿no? Que tenemos valor no por lo que hacemos, pero por el hecho que estamos hechos a su imagen. Entonces tenemos algo de la gloria de Dios aún en nosotros a pesar de la caída del pecado. Voy a pedir un poco de agua. Perdón, disculpe. Iba a traer, pero mi voz está. Gracias. Ok. Después, hablamos de la pobreza en la comunidad. Entonces, ahí entra cosas como egocentrismo, donde un grupo en la comunidad trata de tener todos los recursos y no comparte, o trata de mantener a personas pobres para que les puedan pagar sueldos muy bajos, o mantenerlos en ignorancia, porque ahí es fácil manipular a una persona que no tiene conocimiento. Entonces, esas son formas de explotar y abusar a otras personas. Eso es como cuando vienen refugiados a nuestros países y les pagamos menos y les tratamos en una manera diferente, ¿no? Okay.
También la opresión, por ejemplo, en mi tierra, donde tuvimos el sistema de apartheid, de segregación, donde por ley oprimimos a la gente solamente por el color de su piel. Bueno, gracias a Dios eso pasó, pero esos son los tipos de cosas que pueden suceder dentro de las comunidades. He visto, por ejemplo, trabajando por los quechua-hablantes de Lambayeque, el desprecio a veces por parte de la gente de la costa en cuanto a la gente de la sierra. Y la explotación otra vez, de pagarles menos. Después hay una pobreza moral, porque cuando fallamos en esa manera, moralmente estamos fallando, ¿no es cierto? Y muchas gracias. Y ahí hay una red de mentiras. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de relaciones rotas y injustas dentro de nuestras comunidades. Y ahí interviene también los sistemas, ¿no? Por ejemplo, los sistemas políticos o los sistemas económicos. A veces, en cuanto al mundo global, por ejemplo, el Banco Mundial muy rápido preste, pero los intereses que cobran hace esclavos de los países que han prestado. Nunca salimos de estos préstamos porque los intereses son tan altos que llegamos a ser esclavos y eso permite que puede mantener control y dominio. Sistemas religiosas. En algunas sectas, por ejemplo, la opresión es terrible contra las mujeres, por ejemplo. Mi hermana, ellos pertenecían a un grupo donde una mujer casi no podía, tenía que servir y servir a su esposo, no importa cómo su esposo estaba tratando a la mujer. Entonces, muchas veces hay sistemas religiosos, si pensamos en Islam y la opresión de la mujer y la falta de libertad que ella tiene dentro de ese sistema. Ok, ya. Y otra vez, como estoy diciendo, puede ser a un nivel local o puede ser a un nivel global. Ok. Después, en cuanto a relaciones rotas, en términos del ambiente, a veces hay las tierras sobreutilizadas que casi ya no da porque han sembrado, han quemado, han abusado de la tierra. Después hay tierras que son pobres, por ejemplo, y después hay mucha gente que no tiene tierra, no tiene ni una casa en su nombre. Entonces no tiene un lugar donde pueden decir, ese es mío. ¿Eh? Entonces,
Ah, perdón. Ok. Y después estamos hablando de la pobreza espiritual. Ah, por ejemplo, negando la existencia de Dios, ¿no? Am, y negando la autoridad de Dios. Porque eso es realmente lo que anhelamos, no tener nadie que nos dice qué hacer, cómo vivir. Queremos hacer las cosas como queremos hacer y no nos damos cuenta que eso nos daña. Entonces, ahí entra el materialismo. El materialismo realmente llega a ser nuestro Dios. Es un Dios falso, pero mucha gente, hasta gente dentro de la iglesia, está adorando el materialismo. Entonces, y también en la parte animística, son la adoración a los espíritus, a los antepasados, siempre rindiendo culto a los santos para que nos da buenas cosechas y todas esas formas de pensar. Ok. Hola. Voy a enviarlo, por favor, porque solo voy a terminar. ¿Está mejor? Perfecto. Ok. ¿Alguien que quiere hacer un comentario o agregar algo o una pregunta en cuanto a eso? Yo creo que por falta de conocimiento, falta de capacitación, hay mucha ignorancia, muchas están criados activamente, ¿no? Por eso es su tradición, son criados y cuando, digamos, tienen hijos y ya no saben cómo criarlos, ¿no? A fuerza van a criar sus padres, así, ¿no? Sí, así es. De capacitación, yo creo que Sí, es muy cierto, Armona. Es que creo que una de las estrategias de Satanás es levantar formas de pensar dentro de una cultura que ata a la cultura y la misma cosa dentro de una familia. yo me acuerdo cuando era niño, y entré a una casa, yo tenía temor de ir a esa casa porque iban a pegar, me iban a maltratar, o tenía que estar en el poder de mi tío. No, si me voy a otro sitio me van a tenía una ignorancia. Sí, sí, sí. Sí, y muchas veces es cuando una persona llega a conocer a Cristo que empieza a romper esas cadenas que se transmiten de una generación a otra a otra. Amén. Amén. Sí. Sí, necesitamos clamar a Dios que Él trae verdad en nuestras vidas, que Él revela las mentiras que aún creemos
y que nos hace libre para poder completamente cumplir y disfrutar de la relación con Dios. Porque ese es el propósito con la que Dios nos ha creado. Es poder adorar a Dios, tener una buena relación con Él. Y como Él es un Dios no solamente espiritual, pero también se preocupa por todas las otras áreas de nuestras vidas. Y podemos confiar en Él, clamarle a Él, para que nuestras generaciones ya no carga con las maldiciones, pero puede entrar en las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Ok. Entonces, mira, aquí podemos ver un poco más esa red de mentiras, Cristina, lo que estabas diciendo. Entonces, y estamos hablando de las diferentes áreas de pobreza. Entonces, el primero habla de el cautiverio ante los complejos de Dios de los no pobres. Entonces, estamos hablando en esa primera área de personas que son ricas o que tiene recursos. Entonces, socialmente, ellos pueden decir en cuanto a los que son pobres, tú estás fuera del sistema social. En India, por ejemplo, donde tiene el sistema de castas, ya. Entonces, tú no perteneces aquí. Muchas veces cuando dos jóvenes se enamoran y uno viene de una familia pobre, la familia de recursos no quiere aceptar a esa persona. Estás fuera del sistema social. Políticamente, los que sienten que ellos son los dioses, dicen, tu propósito como pobre es servirnos a nosotros. ¿Ok? Y después, económicamente, dicen, no tienes bienes y no deberías tenerlo. Hay beneficios en mantener a personas pobres, ¿no? Y algunas personas tienen esa mentalidad. ¿No? En cuanto al sistema de la religión, es nosotros, tú no puedes ir directamente a Dios. Yo puedo ser el intermediario. Yo voy a orar para que Dios te bendiga en esa otra manera. No lo vemos mucho, pero a veces hay sistemas así. En las iglesias a veces funcionan de esa manera. Es como si tienes que primeramente ir al líder, y este líder va a pedir a Dios, especialmente en ciertas sectas. Es como si tú no tienes acceso directo a Dios, que es una mentira. Ok. En cuanto a la identidad dañada de los pobres, lo que dice, lo que piensa en esa relación con nosotros mismos, dices, no somos dignos de inclusión. Es correcto, ellos son los ricos, ellos son los que tienen ciertas cosas. Yo no soy digno de ser parte de eso. Es una mentira. No tenemos nada que decir, somos personas ignorantes. Es una mentira. Siempre hay algo que una persona sabe que otros no saben. Por ejemplo, cuando fuimos a trabajar y vivir con los quechohablantes, ellos tenían un montón de conocimiento dentro de su contexto que yo no tenía. Y fue difícil para mí vivir en el contexto porque no tenía ese conocimiento. Tuve que poco a poco aprender cómo vivir ahí. Entonces, ellos tenían cosas
aunque no podían leer las mujeres, ellos tejen, pero es increíble lo que hace con algunas estacas, las bellezas que creen. Ese es conocimiento que ellos tienen, que yo no que no tengo. ¿Okay? Entonces, tenemos que entender que todos tenemos dones, todos tenemos habilidades que Dios nos ha dado. Y esa mentalidad de que soy pobre, no puedo, no tengo, es una mentira del diablo mismo. Okay, después, no tenemos nada que contribuir. Ellos saben, yo no sé, no puedo, no hay nada que yo puedo hacer. Y ese nos mantiene en una forma de pensar que nos ata. Es como si no podemos tomar decisiones y mover adelante. Okay. Y también dice como, bueno, a Dios no le interesamos. ¿Se dice así? Que Dios no está interesado en nosotros. Se preocupa por otros, pero por nosotros no. Okay. En cuanto a nuestra vocación, algunas de las mentiras son nuestro lugar en el orden social está fijado. Entonces, aquí estoy, aquí voy a morir. Ya no hay nada más para mí. Es una mentira, porque Dios tiene un propósito con nuestras vidas, un propósito para bendecir, para movernos adelante. ¿Okay? Ellos se supone que deben gobernarnos. Entonces, ellos sí, el gobierno tiene que, ellos saben lo que hacen. Es correcto que ellos nos dominan, ¿no? Okay. Nuestra pobreza está ordenada. Algunas culturas piensan así. Piensan que Dios decidió que tienen que ser pobres. Sí, sí. Este es mi parte en esta vida y ya no puedo hacer nada más. Ok. Y la otra mentira es, bueno, pecamos y por eso estamos en esa situación. Como lo que vivimos es lo que merecemos. ¿Okay? ¿Tiene sentido? Yeah. Pero ¿cómo los ricos que también viven en pecado, cómo es que ellos merecen todo lo que tienen? ¿No? No tiene sentido. Ok, preguntas, comentarios, algo que quieren aportar en eso. Prácticamente es toda reflexión de una ingeniería como hacer misiones. Hoy miramos que pobreza es una escasez real, pero lo que se está compartiendo va mucho más allá. Es un ciclo vicioso, ¿no? Hay esa mentalidad. Sí, sí. Ciclo vicioso. Entonces, hablamos de un evangelio integral. Sí. Pero pienso desde es educar a las personas, es educar a las personas, es enseñarles. Sí. La educación tiene mucho que aportar a la cultura de mentiras, ignorancia social. Pues creo que los colegios deben, es un ministerio. Sí, absolutamente. Y es más allá que enseñarles que 1 más 1 son 2. Es enseñarles cómo pensar. Acabo de leer de un sitio en Guatemala, lo escribí, los Pocomchi. Ellos por generaciones, hasta después de que llegaron a conocer a Cristo, no estaban prosperando en su comunidad. Entonces vino una persona y se dio cuenta que las ratas
dañaba demasiado las cosechas y lo que tenía en la casa. Entonces, él estaba pensando, pero, y la gente no estaban haciendo nada. Dejaban a las ratas, quizás mataba uno o dos, pero no tomó decisiones para proteger sus cosas. Entonces, este hermano empezó a decirles, Dios te ha dicho, domina a la naturaleza, ¿no? ¿Quién está dominando aquí? ¿Tú o la rata? ¿No? Ya. ¿Quién está dominando? ¿Tú o la rata? Y cuando ellos se dieron cuenta que no estaban asumiendo responsabilidad a dominar la naturaleza de acuerdo al mandato de Dios, porque ese es el mandato de Dios. Y nosotros tenemos que reinar sobre la naturaleza. Entonces ellos empezaron a hacer, tener cosas donde podían guardar sus cosas, donde las ratas no podían entrar. Empezaron a hacer planes para matar a las ratas. Y después empezó a prosperar este pueblo, porque una vez que se dieron cuenta que el mandato de Dios es dominar, empezaron en otras áreas también. Y yo puedo asumir la responsabilidad de estudiar y cambiar mi vida. Pero es ese cambio en la cosmovisión, en la forma de pensar que introdujo los cambios. Y muchas veces, una vez que hay un cambio, vienen más. He visto en Incahuasi, porque realmente cuando llegamos, ahorita estamos hablando de hace 30 años, ¿no? Más que 30 años. La pobreza, fue terrible, porque estaban tomando, todos los recursos fueron en el alcohol. Pero una vez que conocieron a Cristo, esos evangélicos empezaron a usar su dinero en otra manera, a educar a sus hijos. Ahorita sus hijos son profesionales, tienen tiendas, tienen bienes. Ahorita muchos de ellos tienen más de lo que tiene gente en la costa. ¿Por qué? Porque aceptar a Cristo y empezar a vivir de acuerdo a sus principios cambió completamente sus vidas y salieron de la pobreza. Sí. Ok. Ay, Ese no. tipo de departamentos, uno de los departamentos donde están las más profesionales que están logrando tener la posibilidad de ver a ley. A diferencia del turismo donde no está regular social. Pero ahí sí, y de general salen muchos profesionales para las partes de ley. Pero como el tema de solamente ese departamento sí porque la tercera generación. Amén. De otros departamentos van a buscar esposa cristiana a ese departamento para casarse. Sí, en Romanos 5 habla del pecado, pero muchos pecados, pero la gracia que es más, ¿no? Ajá, la abundancia de la gracia. Y después dice para reinar. Y es verdad, cuando la gracia de Dios entra en nuestras vidas, poco a poco Él nos levanta y cambia nuestra situación. Es hermoso ver la fidelidad de Dios. Sí. Ahí cuando se insistía
Entonces, pastor, si el evangelio cambia una cultura o una cultura cambia. Ah, es tan verdad. Sí, sí. La cultura a veces cambia el evangelio. O pensamos, como hemos hablado, de que tenemos una cultura bíblica cuando realmente es cultural. Sí. Ok. Es como cuando, por ejemplo, se dice, porque muchos católicos vienen a la iglesia. Entonces, y cuando uno observa a la gente, pareciera que se cambiaron de camiseta, ¿no? Pero el comportamiento casi Sí, sí. es, Entonces ahí uno tiene que preguntar qué es lo que pasó, si realmente vino una transformación profundo, porque empezó a ver las cosas de acuerdo a la palabra de Dios, o si fue solamente un cambio superficial y que causa que no hay transformación. Este es solamente para sumar lo que hemos conversado. Es la naturaleza subyacente de la pobreza. Entonces, cuando se habla de la identidad dañada, es que los pobres creen que son menos que humanos y que están abandonados por Dios. ¿Okay? Mucha gente pobre cree eso. Ese hermanito o esa persona drogadicta muchas veces cree algo de eso, que está abandonado por Dios, que no tiene esperanza, que no hay ninguna manera para salir de esa situación. se sienten menos. Exactamente. Así es. Sí. Sí. Y en cuanto a la vocación olvidada, creen que son servientes de otros y no tienen nada que ofrecer. Que también es absolutamente una mentira. Es como cuando Santiago le dice a los ricos, les dice que no sean violentos. O sea, porque a veces las personas que tienen se creen que tienen que estar a los pocos. Sí, sí, sí. Es por ese complejo de Dios que tienen, que yo tengo el poder, yo puedo hacer, yo puedo demandar, y tiene una arrogancia que a veces uno ve eso a veces en hospitales con ciertos médicos. La forma en que tratan a pacientes es como, wow. No tanto como hay personas que son muy, muy amables, pero ya. Entonces, en el nivel más profundo, la pobreza es lo que le sucede a las personas cuyas relaciones no funcionan para su bienestar. ¿Están de acuerdo con eso? Es cuando todas esas de las 4 relaciones de las que estamos hablando, cuando esas relaciones son disfuncionales, ahí es donde entra la pobreza. No deja crecer. ¿Perdón? No nos deja crecer. Sí, lo mantiene ahí a todo. Ok. Ok. Entonces, como la verdad más básica, podemos decir en el nivel más profundo, la causa de la pobreza, la causa de las relaciones que no funcionan para el bienestar es espiritual. No es material. A un nivel más profundo, el problema es espiritual. Y yo sé porque he trabajado mucho con las mujeres en Incahuasi y hemos tenido proyectos grandes donde ellos usaron su habilidad de tejer para crear productos para el mercado.
Y realmente fue de ayuda para muchas de las mujeres, porque muchas de ellas fueron mujeres abandonadas que no tenían ingresos. Especialmente como monolingües, no podían ir a trabajar en la costa, estaban atrapadas allí en su comunidad. Pero todo el trabajo de los tejidos, sin que ellos realmente conocieran a Cristo, es como no inútil, pero es no ayudarlos al nivel que realmente necesitan ser ayudadas. Y a veces con proyectos tan grandes, físicos, materiales, uno demanda tanto de tu tiempo y energía que es fácil solamente rendir un servicio social, pero no lleva a la transformación al fondo. Y en este caso hemos fracasado, porque no hemos ayudado al nivel donde está realmente el problema. En introducir a ellos al Señor Jesucristo. Bueno, uno siempre he compartido y algunas personas aceptaron a Cristo, algunos no. Pero es cuando un proyecto social es solamente para aliviar la pobreza material, realmente fallamos. Entonces, cuando como iglesias planificamos proyectos, tenemos que tomar esto en cuenta. No solamente para dar de comer o para educar, es ayudar a ellos a tener un encuentro con el Señor y empezar a transformar la mente. Okay. 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 Okay, perdón, este no está en español, pero ¿cómo vamos con el tiempo? Ah, ya. Ah, ya, están. Entonces, quiero que ustedes tomen un momento para reflexionar. Dice, ponte en la mente de un residente local, alguien que vive aquí, ¿no? Como si usted fuera un funcionario local o un trabajador de desarrollo comunitario. Si usted es el agente de cambio, usted es la persona que va a ayudar. Ok. ¿Qué recursos se necesitan para que mi comunidad o nación se desarrolle? Y la segunda pregunta es, ¿de dónde vendrán estos recursos? Okay. Entonces, piensa en una necesidad que conocen de su comunidad y después reflexionan esas preguntas. ¿Qué recursos se necesitan para cambiar esa situación? ¿No? ¿Y de dónde vendrán los recursos para hacer o realizar este cambio? Les doy 2, 3 minutos. Quizás pueden. Puede ser que su comunidad no tiene agua, o puede ser que hay mucho alcoholismo, o puede ser que hay mortalidad alta de bebés, o no hay colegios para los pequeñitos, lo que sea, la necesidad que conocen. Y después me gustaría que cada uno comparte lo que, la situación, los recursos que se van a necesitar y de dónde piensa que van a venir los recursos.
Puede ser algo pequeño, no necesariamente un proyecto muy grande, pero puede ser también en la nación, cuando ustedes saben de algo que tiene que cambiar en el Perú. Vilma, estabas mencionando las carreteras y el problema de tráfico, ¿ok? Si queremos cambiar el sistema de tráfico en el Perú, ¿cómo hacerlo y de dónde va a venir estos recursos? ¿Están bien ustedes así o quieren formar un grupito? Está bien, ok. Lo podemos hablar como agente misionero. Sí, también, claro. Vemos que estamos viendo muchos problemas. Ajá. Por eso estamos participando. Y en esta ciudad, en este lugar, por todo mucho aún las adicciones, el alcohol, las drogas, música, ya, ¿no? Como agente misionero llegar ahí y utilizar esta forma de hablar, porque es precisamente lo que uno tiene. ¿Por qué no salen de eso? Los adictos no pueden dar a la droga, no pueden salir, están ahí encadenados por eso, no pueden solos. Y tengo la necesidad de llegar a ellos y pueda ayudarlos a salir de eso. Primeramente no se puede conocer la base de Dios, la base bíblica, que Dios puede ayudar a lograr de sus errores, aquí sí se puede. Otros no tienen trabajo, ayudarles a enseñarse a trabajar, otros están a recibir, o sea, nada, y que enseñándoles a trabajar, ustedes trabajan con el negocio, sacar de salir de una u otra manera. Entonces, dar, y damos una posibilidad. Y la solución, buscar el centro de terapia, centros de terapias, muchos lugares disfuncionales, también entrar hacia ellos, parejas, padres que pegan a sus hijos, hijos que pegan a sus padres, mucho más. Es una forma. Tanto puede ser a nivel de Estado, que uno pueda dirigirse al Estado, a la municipalidad, o uno, como misionero, crear un centro de orientación, crear un centro de justicia, donde uno se hace. Prácticamente uno como agente misionero va a aportarle por la base de la verdad de Dios, en la cual uno va a cambiar su manera de cambiar ese estilo de vida que nos está dando. Entonces, digamos, si tomamos el ejemplo de las relaciones matrimoniales disfuncionales. Okay. Usted es el agente, usted es la persona que Dios quiere usar para ayudar a estos matrimonios. La solución que usted está planteando es buscar a psicólogos o consejerías, consejeros que pueden ayudarles. Entonces, ¿de dónde van a venir los recursos para pagar Perdón, le hablo como agente misionero. Primeramente ponemos la base bíblica. Porque hablamos que está todo. Si no conociera a Dios, posiblemente el grupo utilizaría los medios buscando ayuda al Estado. Hay centros de orientación, terapias.
uno que no conoce a Dios. El que conoce a Dios le habla con la verdad bíblica que Dios puede cambiar. Puede cambiar. Hay dos formas, como un cristiano y como un inconverso que puede. Ya. A ver, ¿ustedes qué piensan? Las personas no van a cambiarse. Mujeres que han sido abandonadas. Y entonces empezamos a conversar y que les fueron infieles. Entonces, ellos tienen una manera de pensar que no construyo mi casa porque estoy casada. En cualquier momento va a venir, me va a pedir, va a venir, va a reclamar el derecho. Entonces, me preguntaba, pero ¿qué no lo denunciaste? No es que como cristiana no puedo hacer eso. Nos falta un conocimiento y dos, una capacitación de cristianos que nosotros deberíamos de denunciarlo porque aquí se divide en la tierra y autoridades para que nos ayuden. Y esta persona me decía que no quería denunciarme porque es cristiana. Y entonces yo decía, nos falta todavía el conocer, ¿no? Y podemos hacer la justicia. De otro caso que tuve también es una, estaba buscando a la niña y la hija no quería denunciar. Y luego, ¿cómo es posible? Tienes que denunciarlo. Es tu padre, pero tienes que denunciarlo porque él Va a seguir haciéndolo. ¿Cómo vamos a tener ese espíritu? Conecté con personas que saben de abuso y he dado seguimiento hasta que ya ha ido a denunciar. Y ahora está en tratamiento con la niña. Y en crisis necesitamos conocer al creador de la vida para que puedas aprender a perdonar. Y ahora con esto me está dando a mí herramientas para poder ayudarle y no solamente perdonar, sino soltar. Pero entonces, digamos que ellos ahorita no tienen nada para sostener a sus hijos. Entonces, como usted es el agente de cambio, la persona que Dios quiere usar, ¿de dónde van a venir los recursos para ayudarla? En este caso, pues, no es... Porque estamos hablando del gobierno como el instrumento en cuanto al derecho, pero eso puede ser, a veces demora 2 años, 3 años. Sí. ¿Y qué vamos a hacer? ¿De dónde van a venir los recursos para ayudarle ahora? Hay que pedir un sí, perdón. De sus derechos. Ya. De sus derechos en el sentido de conocer las leyes, qué es lo que me habla, qué derechos tengo yo poder actuar. Ya. Y ahorita conoce todos los derechos y trae un cambio. Ahora, el conocer nos ayuda a poder nosotros poder, uno sabe su derecho y en eso es que uno va a actuar yendo a las identidades públicas. Hay lugares donde sí hay apoyo, incluso hay abogados de oficio, pero a veces por falta de conocimiento o de reglamentación no lo hacen. Yeah. O a veces porque no, ya es algo que ya no, porque el trabajo sigue adelante. Yeah. Pero entonces lo que estamos diciendo es que esta persona, esa mujer, ahorita está casi como estancada porque ella tiene que esperar hasta que el gobierno interviene a través de la ley para que ella pueda tener los recursos para cuidar a sus hijos. Entonces eso es venir con... Ya le está dando la niña y ya. Sí. Ok. Sí. Ya. Hoy me llamó, me dijo, quiero ir, porque le da miedo. Ya, ya. Digo, pero tienes que ir porque así le protege. Ya, ya. Y recuerda, le mandé
le mandé esa información y ella, tienes que hacerlo. La más activa tienes que hacerlo. Y recuerda esa Yeah, historia. yeah, Y eso yeah. a ella le impulsó para que vaya. Yeah. Bueno, eso ya le dije que por favor vaya. Yeah. Pero de repente y le tocaba con una cámara, una entrevista. Yeah. Entonces, Gracias. Ruth, ¿qué piensas tú? ¿Has pensado en un ejemplo? Estaba haciendo un poquito más de Ok. ¿Y qué estás pensando? ¿Yo? pero justamente ahí ya de qué manera, porque su cosmovisión bíblica de ellos es diferente, en el sentido que incluso ellos los tiempos le dan a los niños, ¿verdad? A veces los niños se van a la niña es cuando el bebé es niña, las abandonan, las matan. Pero, ¿de qué manera pues, no nos van a dar de recursos? Y estaba pensando ahorita en eso, porque en el caso, por ejemplo, de ser soltera, por las leyes que ya hay en ese país, más complicado, ya que siempre debe haber un socio de Yeah. y el problema es que a veces el niño, pues más cristiano, que muchas veces no entiende el tema de misión y ve a ese arquero como bastante bien. Sí. Muchas veces cuando ellos han pedido a los conocimientos más dinero, no les han querido dar a los niños. Entonces, estaba como pensando ahorita, de qué manera bastante lo que mencionaste una mañana, de qué manera no, o sea, ayudamos sin hacer daño a la comunidad, que no vaya a ser que eso también va a pasar con el dinero, papás se sentir que Sí. porque no quieren ayudarlos a nada. Sí. Entonces, eso ahorita estaba pensando. Yeah. Pero entonces, mayormente estás pensando que en una manera hay que traer recursos de afuera. Me gustaría que en los mismos locales pudieran levantar Okay. de ahí mismo. Okay. Y o sea, de alguna manera, afuera del presente que ellos están creando, Yeah, yeah. la mentalidad de ellos es invertir dinero. Yeah. Yeah, yeah, yeah. La mentalidad de pobreza Yeah, yeah, yeah. porque ellos tienen bastante, o sea, que has dado acá siempre algo para poder. Hay recursos dentro de la. Yeah, yeah. Pero Yeah, yeah, yeah. y les dan crecer. Y ya. No, muy bien. ¿Alguien más? Hermano? Perdón. Siga, hermano. ¿No? ¿No quiere compartir? Está bienvenida. Está bien que todos. Okay. Yeah. Ya quiero que mi comunidad sepa, ¿verdad? Para poder apoyarnos. Claro. Muchas veces realmente, perdón, le interrumpí. Ya pues, también donde estamos ahí, las comunidades que tenemos, hay personas que sí necesitan apoyo, ¿no? Y a veces bueno, podemos hacer una actividad, o darnos como equipo, ¿no? Darnos hacer actividad, hacer algo, o donaciones, reunir, y lo que podemos llevar y hacer. Concejales que puedan vender algo, para que puedan tener
Mm. Usted me hace recordar de una iglesia en Freñafi, muy buenos hermanos de nosotros, José Chavista, ellos. En el tiempo de COVID, lo que hicieron es, tuvieron una mesa afuera de su casa y pusieron ahí cosas, productos, cualquier cosa, y tenía un letrero que dijo, si necesitas algo en la mesa, tómalo con libertad. Y si tienes algo para dejar en la mesa, tráigalo también con libertad. Y esa fue una hermosa manera de que los que tenían podían poner algo ahí, los que no tenían la libertad de llevar lo que necesitaban. Y fue fue una solución de la comunidad misma para apoyar el uno al otro. Y pensé que era muy lindo. Y aquí en Perú también, en Freñafi, me imagino que ustedes también hacen muchas veces polladas. Ok. ¿Me puede decir qué es lo que dice? El micro. Ok, adelante. ¿Quién es? Roberto, por favor. Roberto, puedes alzar tu voz para preguntar. El sistema no. Roberto, prende tu micro. Tu micro está apagado. Ok. Siempre es bueno invitar a la comunidad para que participen. Cuando uno Sí. sea dependencia. Sí. Entonces, claro, como siempre, como cristianos tenemos que ser guiados por eso. Sí. Por ejemplo, nosotros dimos algunas donaciones, dimos alimentos, algunas trabajaron, eran madres solteras, de trabajar, bueno, no se puede trabajar en el tiempo del COVID, ¿no? Entonces, todo lo de cosas. Y a una señora le ayudamos a pagar, ella tenía una deuda tremenda con la persona que estaba alquilando su casa, estaba a punto de empezar. Entonces le ayudamos a pagar. Pero claro que no es cristiano. Y eso habrá tocado muchas situaciones que podíamos tenemos niños. Y como teníamos el caso, nos partía el corazón de que no podía tener. Entonces, como Dios tocó el corazón. Anda. Las cosas abrieron puertas para que ellos no son cristianos. Sí, eso es. Eso es lo que más lo tenía en cuanto a cuando hay problemas en los casos de abuso. ¿Cómo se puede hacer? Claro, como tú dices. Sí. Me gustó mucho el espejo de los cristianos. No podemos cambiar.
y también los ha bendecido con los abogados, también beneficiarios y también psicólogos. Y yo recomendaría psicólogos cristianos, que pueden ayudar, pero cristianos que conocen un poco más. Y que eso ayuda para poder ayudar. Claro. Claro. Sí. Pero también necesita beneficiarlo. En equipo. Porque en este caso también perdonar a una persona no significa otra vez confiar en la persona. O no significa que la persona no va a vivir las consecuencias de sus decisiones. Por ejemplo, David, cuando él ha pecado y confesó su pecado, al mismo Dios le dijo, estás perdonado. Pero después había consecuencias. Y esas consecuencias eran fuertes para David. Prácticamente de ahí adelante tuvo problemas dentro de la familia. Sí, es muy difícil. Sí, de la familia. Sí. Todo, por eso también, sí. Son situaciones muy delicadas, muy complicados a veces. Se necesita mucha sabiduría. A veces guardan cosas y se ve que era como y era consecuencia de violencia, pues no Sí. Sí, porque a veces la mujer llega a ser 2 veces víctima. Primeramente de lo que sucedió y después en todo el proceso de legal también. Porque esos casos son son muy dolorosos. Yeah. Se puede procesar. No, sino que lo que yo leí un artículo donde dice de niños abandonados, cuando se le da el socorro inmediato, entonces Más rápida, sí. pero cuando se demora, entonces más difícil. No se crea seguridad. Entonces, yo pienso también que tener un equipo de profesionales, si uno está trabajando con personas, tener un equipo, y muchas veces, a veces la gente le pide, aunque el pastor es muy bueno, líder, dice, pues, pero también tener otra persona para que pueda abrirse, que a veces no abren su corazón por vergüenza. Definitivamente el primer paso es asegurar que la niña recibe la ayuda que necesita para sanar.
para saber que ella no tiene la culpa. Sí. Uh, La otra niña ya fue usar tratamiento, tenía los 6 años, ella tiene 15 años, pero Sí. no ha tardado, solamente dijeron, vamos a ir a hablar, tratar, pero ¿qué puedo hacer si quieren hablar? Yo no pude hacer nada. Me mandaba cosas, buscar información, me mandaba. Yo tengo una amiga de misionera que también hace terapia. Ella hace por Zoom, porque vive en otra ciudad. Ok. Ya. ¿Puedo? Como por ejemplo, entonces ellos tienen una ambiente que no podemos hacer eso. Caso para denunciar a una persona que ha lastimado a una persona, entonces denunciar, a veces se quedan callados porque hay personas que van a levantar contra esa persona que está denunciando, siendo cristiana, está haciendo eso no es demostrar el amor de Dios. Caso, ¿cómo se podría hacer? Igual tenemos derecho de actuar. Sí, tenemos derecho de actuar. Eso es lo que yo recibí en una conferencia del Ministerio de Justicia, que había cristianos aquí, y nos decían eso, lo que justamente que a veces como cristianos tenemos que callar, pero no es así. Dios ha establecido el gobierno civil. Dios ha puesto bien. Por Romanos dice que Dios ha puesto las autoridades. Entonces, ellos son siervos de Dios, aunque no creen que Dios son siervos. Y nosotros podemos de Dios. Y eso no quiere decir que estamos pecando. Lo que queremos parar con ese daño. Bíblicamente, uno tiene todo el derecho de denunciar. No solamente muchas veces es nuestra responsabilidad, porque si no hay un arrepentimiento verdadero, va a seguir dañando a otras personas. ¿Sí? Y cuando vienen las críticas ahí es donde uno tiene que ponerse fuerte. Otra vez saber de Dios qué es lo que Él quiere que uno hace. Después mantenerse firme en la verdad. Porque hay muchas formas de manipulación. Es una forma de manipular a personas a callar. Y la manipulación nunca es del Señor. Entonces, uno de esos problemas que está pasando dentro de familias quedarse callados, aunque hay situaciones como abusos sexuales. Y yo me preguntaba por qué no hace nada, ¿no? Y es como que no, porque el pobre, esa persona va a poder sufrir, Dios va a hacer todo por nosotros y todas las cosas. Entonces, hoy entendí que tenemos que cerrarnos, quedarnos calladas y como derecho de dejarlos. Sí. Y porque uno está luchando no solamente por uno mismo, estás luchando para los que a veces son indefensas. Por ejemplo, esa niña de 3 años, imagínate. Tenemos unos misioneros que también pasaron. Creo que el papá violaba algo así. Ellos lo adoptaron. O sea, lo sacaron, porque la mamá también era manipulada y en lugar de ayudarlo a ayudar, esa misionera, creo que fueron a las autoridades, entonces ahora los 3 niños que son realmente adoptaron, que ellos lo tienen. El problema es muchas veces las mujeres son dependientes económicamente de la persona que está abusando. Y a veces, para no perder el apoyo económico,
quedan callados. Es muy triste, pero... sí. Conocemos el México, no de pruebas de violencia por las asociaciones. Y si damos dos generaciones atrás, ¿por qué los papás de ahora son así? ¿Por qué los varones o las mujeres tienen esa resolución? ¿No? Porque tiene que ver una raíz. Ahora son las consecuencias de la ignorancia. Porque cuando Pablo Sartre que predicó en ese entonces por todo el mundo, necesitaba una persona apasionada por el evangelio, porque sabía que el evangelio podía cambiar una cultura. Amén, sí. También me pregunto, en nuestra carne, ¿cómo podemos ayudar o llevar el evangelio a través de la educación? Al final, un tanto filosofamos, al final la gente hace todas esas cosas, no conoce ley, no se educa en todo sentido, ¿no? En todo sentido. Entonces, pero ¿qué cosas necesitamos? Unas apasionadas como Pablo, ¿no? Que tengan convicción, qué es lo que están llevando, qué es lo que hacen, y podemos cambiar toda una cultura. O sea, nuestro país está lleno de violencia. Es porque los que han llevado educación han sido personas asalariadas y no han sido personas con compromiso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es orar o concientizar, ¿no? Nosotros como creyentes, nuestro trabajo no solamente sentarnos, sino es en las elecciones con las expresiones que usted está mencionando, ¿no? Porque hay tanto trabajo, a veces estamos muy cómodos aquí, cuando el mapa mental que has hecho es tremendo, ¿no? O sea, es inmenso la necesidad. Entonces, es enorme. Sí. Reaprender desde la óptica del evangelio. Eso es lo que... Sí. La otra cosa es que personas tienen que recibir las consecuencias de sus decisiones. Cuando no se aplica la justicia, es como si estamos normalizando ese tipo de violencia y personas siguen haciéndolo. Pero si ellos saben que el momento que son descubiertos van a estar en problemas, van a pensar quizás 2 o 3 veces antes de hacer lo que hacen. Entonces, sí, a veces eso destruye la vida de una niña hasta su muerte, como una mujer, porque influye en su matrimonio. Es como si han abierto un regalo antes de su tiempo y impacta su vida desde muy pequeño. Bueno, ¿puedo pedirte concluir en oración? Creo que el tiempo nos... Vamos a orar, hermanos y hermanas. Pidiendo al Señor que todo lo que aprendemos que siga profundizando en nuestra vida. Vamos a ser instrumentos en las manos del Señor. Creo que el desarrollo comunitario es también llevar sanidad a otras personas. Cuando hablamos de una transformación, pero necesitamos poner nosotros sanados y transformados en la verdadera palabra para poder llevar de la cabo. Entonces, pidamos al Señor que nos pueda ayudar en todo lo que se y cómo podemos colocar en práctica. A veces pensamos que necesitamos proyectos grandes para crear momentos grandes, cuando donde estamos podemos hacer lo que estamos aprendiendo, ponerlo en práctica y así poder transformarnos desde poco hasta hacer. Entonces, oremos y pidamos a Dios que nos ayude. No, Padre Celestial, nosotros en esta hora te damos gracias, Señor, porque entendemos que tú nos permites, Señor, aprender esto con un propósito. Señor, sabemos que nosotros somos llamados a ser luz, a ser sal, Señor, a llevar, Señor, tu palabra, que es transformación
para la vida, Señor, del ser humano, para la transformación de la cultura y para la transformación de una nación. Y nosotros te pedimos, Señor, que eso, Padre, primero comience con nosotros. Amado Dios, todas las verdades que estamos aprendiendo, Señor, incluso el hecho de querer bendecir y ayudar a otros, Padre, entendiendo, Señor, la composición bíblica, entendiendo, Señor, cómo nuestra ayuda no puede hacer daño, Señor, una comunidad, Señor, realmente es poder transformarla, Padre. Ayúdanos, Señor, incluso ahora que estamos aprendiendo, Señor, de los recursos, de cómo podemos ver, Señor, ayúdanos, Padre Santo. Espíritu Santo, guíanos en todo momento. Te pedimos, Señor, que nosotros comencemos a hacer desde el lugar donde estamos, Padre. Y de esa manera, Señor, así impactando a otros, Padre, y llevar esa transformación a otros, por compartir esas buenas noticias con otros, Señor. Porque yo sé que hay más hermanos nuestros, Señor, que quieren sumarse, muchas veces no saben cómo. Pero ayúdanos, Señor, lo que tú estamos aprendiendo a ponerlo en práctica. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, gracias por el día de él, gracias, Señor, por usar su vida, gracias por compartir ese conocimiento con nosotros, Señor, la bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Gracias. gracias. Damos mañana Gracias. la última clase. En la noche, la última clase, y el viernes, Chao. a las 10 de la mañana, que vamos a tener la discusión de lo que estamos ¿Cómo? Me encanta su clase. Oh, gracias, amor. Gracias, gracias a Dios. Gracias a Dios. Ok. Ok. Bueno.